Catecismo de la Iglesia Católica, del 683 al 688. Creo en el Espíritu Santo. Nadie puede decir, Jesús es mi Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sin el Espíritu Santo para entrar en contacto con Cristo. Es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo lo presenta al Padre y el Padre le concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una misión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandecer cada vez más espléndidos. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad Santa, constitucional al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del ministerio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. En tanto que aquí no se tratara del Espíritu Santo, sino la economía divina. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero eso en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela, no es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva,
pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no lo oímos, no lo conocemos, sino en la hora mediante la cual nos revela el Verbo, nos dispone a recibir el Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos revela a Cristo nos habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no lo ve ni lo conoce, mientras que lo creen en Cristo, lo conocen porque Él mora en ellos. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras, que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos en donde el Espíritu nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante lo que se edifica la Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él se manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación.